Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Gil García, del Grupo 9 de Biología Celular y Molecular, y en este espacio les voy a hablar sobre las biomoléculas. Las biomoléculas son constituyentes de los seres vivos. Estas tienen 4 bioelementos que son las más abundantes en los seres vivos, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Estos 4 elementos que acabamos de mencionar son los principales componentes de las biomoléculas debido a que permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos compartiendo electrones. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples. Y permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales con propiedades químicas, físicas diferentes, como son el alcohol, los ácidos y las aminas. Las biomoléculas se clasifican en biomoléculas inorgánicas, que son el agua y las sales minerales, y las biomoléculas orgánicas, que son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Pero en este espacio nos vamos a profundizar más en las biomoléculas principales, que como tal son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Los lípidos tienen una amplia gama de funciones biológicas, son la principal reserva energética, forman cubiertas impermeables en los cuerpos de plantas y animales, son aislantes térmicos, amortiguadores mecánicos, actúan como hormonas y vitaminas. Encontramos varios tipos de lípidos, como son los saponificables. Son aquellos que tienen en su molécula ácidos grasos, por lo que pueden llevar a cabo la reacción de saponificación, a diferencia de los insaponificables, que no lo pueden realizar por carácter de ácidos en su estructura molecular. Los lípidos saponificables simples, en su característica distintiva, consiste en que tiene 1 o a 3 ácidos grasos en su molécula y solo contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. También se incluyen los acilglicéridos y las ceras. En los acilglicéridos están constituidos por moléculas de glicerol unidas hasta con 3 ácidos grasos que son saturados o insaturados en cada uno de sus grupos de hidroxilo a través de los enlaces de ester. Mediante la reacción denominada esterificación, los triglicéridos son los más abundantes, así como los de mayor importancia biológica. Los acilglicéridos forman las grasas, que son sólidas y constituyen la principal reserva energética de los animales, que son del tejido adiposo, así como los aceites, que son líquidos y representan la reserva vegetal en semillas y frutos. Están las ceras. Estas están formadas por la esterificación de un alcohol lineal de cadena larga y un ácido graso. Son impermeables al agua y de consistencia sólida. En los animales protegen la superficie del cuerpo en la piel, en las plumas, en las testículas y en varias partes del cuerpo, a través de ceras como la miritina o la lanolina. En vegetales hay ceras como el aceite de olivo o el girasol, que cubren la epidermis de hojas, frutos, tallos, etc. En los lípidos saponificables complejos son conocidos como lípidos de membrana por ser las moléculas que forman principalmente las membranas celulares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunas pueden contener nitrógeno, fósforo y azufre y otras biomoléculas. Están los fosfolípidos, caracterizados por tener un grupo de fosfato y según poseen glicerol o esfigosina, y se clasifican en grupos como los fosfoglicéridos y enfigolípidos. Los enfigolípidos forman parte importante de las membranas celulares animales y vegetales. Están constituidos por un aminoalcohol llamado efisoma, que está unido a un ácido graso de cadena larga, formando una estructura característica de estos lípidos denominada ceramida. También se une otra molécula con fosfato.
Los fosfogliceridos tienen un ácido fosfatídico formado por glicerol al que se unen dos ácidos grupos y un grupo de fosfato que posee un alcohol, que es la colina o la etamolina, formando la cabeza polar formando la cabeza formal de la hidrofílica. Los dos ácidos grasos forman las colas no polares. Estas dos estructuras le confieren a los fosfolípidos su carácter anfipático y permitiéndoles formar la bicapa de las membranas biológicas. Encontramos también los lípidos insaponificables, que se caracterizan porque no tienen ácidos grasos en su molécula, por lo que no pueden llevar a cabo la reacción de saponificación. En este grupo se incluyen las prostaglanditas, los terpenos y los esteroides. Las prostaglanditas intervienen en diversas funciones como los procesos alérgicos, contracción de músculo liso, como son el parto y la menstruación, en la secreción del ácido gástrico, la regulación de temperatura corporal, el flujo sanguíneo, agregación de plaquetaria y mediadoras de inflamación, que se considera su función más relevante. En los terpenos son moléculas orgánicas derivadas del isopreno, el cual se polimeriza para formar una gran variedad de terpenos. Los terpenos se encuentran en todos los seres vivos. Sin embargo, en las plantas realizan diversas funciones, tales como los pigmentos que dan color a hojas, tallos, flores y frutos. Constituyen el grupo más abundante de los aceites esenciales, como son el geraniol, el citral, el mentol, el camfor, responsables de los aromas y sabores de las esencias vegetales y otras vitaminas. Los esteroides son lípidos insaponificables porque tienen un radial que representa el grupo funcional característico de cada esteroide. También es un componente importante en la arquitectura de las membranas celulares animales, regulando su fluidez. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente podemos decir que los procesos biológicos dependen de su presencia y actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células, muchas hormonas, reguladores de actividades celulares, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, que son los anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños, que son los receptores de las células, a los cuales se le fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada, y son la actina y la miosina responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. El colágeno, integrante de fibras altamente resistente en tejidos de sostén. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes que se les conoce con el nombre de azúcares. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas. Una de ellas son los monosacáridos, que son la unidad más pequeña de los azúcares. Están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de carbonos se les llama triosa, a los de 3 carbonos tetrosa, a los de 4 carbonos pentosa, a los de 5 carbonos y así sucesivamente. La glucosa, que está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcares de las frutas. La glucosa no se encuentra en la naturaleza en forma lineal, sino que tiende a formar anillos. Algunos de los ejemplos de los monosacáridos son la ribosa, que es una pentosa y forma parte del ARN o ácido ribonucleico, que participa en los procesos de elaboración de proteínas. Está también la desoxirribosa, que es también una pentosa y forma parte del ADN y es una molécula de la herencia. La fructosa es el azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y se utiliza como endulcorante de muchos refrescos. Está también la glucosa, que es el monosacárido más abundante en los seres vivos y está formado por 6 carbonos. Se produce por la fotosíntesis de las plantas y circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. Está también la galactosa,
que es una estosa que forma parte del azúcar de la leche. Otra forma son los oligosacáridos, que estos carbonos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. La sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días y se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche y está formado de la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de 2 moléculas de glucosa. Otra forma son los polisacáridos, que son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar. Son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos y algunos funcionan como reserva energética tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Por ejemplo, está el almidón. Es el polisacárido de reserva de las plantas y está formado por cientos de unidades de glucosa. Cuando las células de las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis, almacenan una parte de ella como almidón y la otra la envían a raíces y a las semillas. A las semillas le proporcionan la energía que necesitan para germinar y crecer. Cuando las consumimos, estos productos, como pueden ser la papa, el trigo, el maíz, aprovechamos esa reserva energética de las plantas y la convertimos en glucosa por medio de la digestión. Está el glucógeno, que está formado por la unión de moléculas de glucosa formando una estructura muy ramificada. El azúcar que ingerimos en los alimentos se convierte en glucosa y el exceso se envía hacia el hígado y se almacena en forma de glucógeno. En su regulación participa la hormona insulina. Está también la celulosa y contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta, es fibrosa y cumple con función estructural. Los polímeros de glucosa forman fibrillas que dan forma a los tallos y hojas de las plantas. La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. La utilizamos en las prendas de algodón, en los muebles de madera y forman parte de las hojas de papel. Esta no es digerible para los seres humanos. Está también la quitina y este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de cangrejos, langostas e insectos y también forman parte de la pared celular de los hongos. Este es un polisacárido estructural y cada unidad de glucosa contiene además un grupo amino. Los enlaces entre las moléculas de quitina son como las de la celulosa y el ser humano no las puede consumir. Los ácidos nucleicos, que son el ADN y ARN, desempeñan la función más importante para la vida de un ser vivo, de contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas que heredarán la información. La función del ARN o ácido ribonucleico es interpretar la información codificada en el ADN y realizar el proceso de síntesis de proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo.